Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Nos reunimos para celebrar la Eucaristía en este segundo domingo del tiempo ordinario. Un domingo que coincide felizmente con el 17 de enero, en este año 2021, que en nuestra ciudad de Villena especialmente, pues en esta zona más antigua de nuestra ciudad, en esta zona emblemática donde está enclavada la ermita de San Antonio Abad, de San Antón. Todos los años se celebra desde tiempo inmemorial pues una fiesta solemnísima en honor a este santo, un amigo de Dios, como llaman a los santos. Hoy, pues lógicamente en esta coyuntura de pandemia no podemos celebrar con las solemnidades que corresponde y con la afluencia de vecinos, de feligreses, de amigos, esta fiesta con esa solemnidad. Lo hacemos de forma simbólica, recordando pues con la imagen en esta pantalla de San Antonio Abad y también con este toñón, como se suele llamar aquí en nuestra ciudad, en honor a San Antonio Abad. Algunos representantes a nivel particular de la Asociación de Vecinos se hacen presentes para también llevar ese ánimo, ese estímulo a los vecinos y también a toda la ciudadanía, a toda la feligresía. Es una invitación, no lo sé, como hizo la asociación, también para que hoy los que puedan, en los lugares que estén abiertos, donde se administra pues los obradores de pan y también de dulces, pues los que puedan colaborar con esta tradición que siempre se repite tal día como hoy. Vamos a celebrar la Eucaristía además en este domingo donde la Iglesia celebra el Día de la Infancia Misionera. Recordamos a los niños que reciben tanto amor y cariño de los misioneros y misioneras como con la ayuda económica de tantos buenos hombres y mujeres que colaboran de esta manera para su bienestar. Rezamos por las almas, por los difuntos de la asociación y también recordamos a las almas del purgatorio. Encomendamos, como no puede ser de otra manera porque solemos hacerlo últimamente, a nuestro hermano Manuel Cabanes. Nos preparamos pidiendo perdón de nuestros pecados. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra.
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió: aquí estoy. Corrió a donde estaba Elí y dijo: aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Respondió: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue donde estaba Elí y dijo: aquí estoy porque me has llamado. Respondió: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Se levantó, fue donde estaba Elí y dijo: aquí estoy porque me has llamado. Comprendió entonces Elí que era el Señor el que llamaba al joven, y dijo a Samuel: ve a acostarte, y si te llama de nuevo, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue a acostarse en su sitio. El Señor se presentó y llamó como las veces anteriores: Samuel, Samuel. Respondió Samuel: habla, que tu siervo escucha. Samuel creció, el Señor estaba con él, y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor, Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para
para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la inmoralidad. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros y habéis recibido de Dios? Y no os pertenecéis, pues habéis sido comprados a buen precio. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí», que significa maestro, ¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas», que significa Pedro. Palabra del Señor. Especialmente, pues como hemos saludado al inicio de la Eucaristía de la Asociación de Vecinos de esta zona emblemática de nuestra ciudad, donde está enclavada la ermita de San Antón, y que todos los años mantiene la tradición, con la ayuda especial también de Paco, que vincula la tradición más antigua, ¿verdad?, los más mayores, y en él también otras personas, con el equipo más joven que está
ahí trabajando durante todo el año. Este año es especial para todo, pero el eco se tiene que mantener, porque somos necesariamente personas de relación, de encuentro, y hay que hacerlo de otra manera. Los primeros cristianos que encontraron la prohibición de celebrar la misa en el Imperio Romano, ¿verdad?, en la época de Diocleciano y de Decio y de otros, pues les prohibieron celebrar la Eucaristía. Y ellos decían, no podemos vivir sin la Santa Misa, no podemos vivir sin la Eucaristía. Como los abuelos no pueden vivir sin los nietos, los hijos y los padres y los hijos. Necesitamos la relación, el diálogo, la comunión. Necesitamos lo que ahora tenemos que llevar sumamente cuidado. Como decía los niños de la catequesis a las 10 de la mañana, aquel pasaje del Evangelio donde Caín, que mata a su hermano Abel, Dios le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice, ¿mi hermano? ¿Es que yo soy acaso el guardián de mi hermano? Y Dios le dice, claro que eres el guardián de tu hermano, tienes que cuidarlo. Y si cuidas a tu hermano, si te cuidas a ti, si buscamos aplicar las medidas de salud con el máximo cuidado, estamos cumpliendo la voluntad de Dios y estamos cumpliendo una gran obra, porque es mi hermano y nadie quiere que se perjudique un hermano, alguien de tu sangre y de tu carne. Y más allá de la carne y la sangre, nosotros entendemos que no es poco la sangre y la carne, el espíritu. Por eso somos guardianes de nuestros hermanos. Y por eso, efectivamente, a pesar de las dificultades, el eco se tiene que mantener. Tenemos un aforo del 30% en nuestro templo y tenemos que ser tremendamente escrupulosos porque tenemos que dar, lógicamente, ejemplo. Pero como decíamos también al principio, pues este toñón que nos recuerda ese vínculo con nuestras tradiciones y nos recuerda también, pues, el alimento. Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, pero también de pan. Aquí en el templo, en esta casa de todos, en esta iglesia arcedianal de Santiago, como en los lugares donde cada uno celebra la Eucaristía, si hubiese sido un año normal, ¿verdad?, que no hubiésemos tenido la pandemia, hubiese sido en la ermita de San Antón, donde allí con la imagen, la tenemos en fotografía aquí, pero la imagen que tradicionalmente se ha venerado y se venera, allí hubiésemos tenido la Eucaristía. Y allí nos hubiésemos alimentado de la palabra que hemos escuchado y del pan, donde el mismo Dios en Cristo su Hijo ha querido quedarse. Tomad y comed, es mi cuerpo, tomad y bebed, es mi sangre. El alimento y el medicamento, como también le damos pues un trozo de toña, ¿verdad?, o también en otros lugares. Yo he estado en Benidorm y allí también teníamos las fiestas de San Antonio Abad, en la ermita de Sanz. He estado en San Fulgencio y allí tendríamos también la fiesta, que además es el copatrón. En el pueblo de San Fulgencio, ayer San Fulgencio de Cartagena, hoy San Antón, con esas tradiciones que tenían también en esos pueblos de la Vega Baja. Pues bien, nosotros nos alimentamos cada domingo de ese pan bendito. Allí, repito, se bendecía el pan, no las toñas, o otros dulces. He estado en Guardamar, que también se bendicen, pues efectivamente a las mascotas, el día de San Antón, todos los años. En esos 3 sitios ha coincidido, y en este 4.º sitio, en Benidorm, en San Fulgencio, en Guardamar y ahora en Villena, me ha tocado compartir con San Antón, con San Antonio Abad. Llamados los amigos, los santos, los amigos de Dios. Decía Santa Teresa que tratar de amistad con quien sabemos nos ama es orar. Y por eso San Antonio Abad, que nació en Egipto, ¿verdad?, que nació precisamente en el año 350 y que vivió una vida muy longeva, muchos años, él nos da un ejemplo de desprendimiento y de buscar lo esencial. En estos tiempos difícil desprendimiento tenemos que desprendernos pues de los abrazos, de los besos, de chocar esa mano o de meter, ¿verdad?, como hacemos o hacíamos de pequeños, yo en mi casa también lo hacíamos,
de meter la cuchara en la misma paella o en el mismo plato para sopar, ¿verdad? Así lo hacíamos, tenemos que llevar mucho cuidado. Pues bien, efectivamente, pues San Antonio Abad escuchó a la edad de 18 años, cuando se quedó huérfano con su hermana, el Evangelio donde un joven rico busca sentido profundo a su vida. Y le dice a Jesús: Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar el cielo? Y Jesús le responde en ese pasaje de San Mateo, le dice: tienes que cumplir los mandamientos. Y aquel joven rico que se encontró con Jesús dice: todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús le mira con cariño, como también mira con cariño a Simón Pedro y a Andrés y también a nosotros, y le dice: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo donde no hay polilla ni carcoma que se los coma, luego ven y sígueme. Y dice el Evangelio que se marchó porque era muy rico. Efectivamente, Antonio vendió la parte que le correspondía a él y se lo dio a los pobres. Y a su hermana, que quedó en un convento, le dio su parte. Y se fue al desierto, porque allí es como Jesús, donde se encuentra en silencio, en soledad, en oración, con sus propias raíces. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Acabamos de terminar prácticamente las fiestas de la Navidad. Este es el segundo domingo del tiempo ordinario. ¿Quién soy yo, Señor, para que te hagas hombre? ¿Quién soy yo para que camines conmigo, animándome, alentándome y al mismo tiempo siendo hombre, nacido de María Santísima, puedas decir: tomad y comed, es mi cuerpo, tomad y bebed, es mi sangre? ¡Qué grande es el ser humano! ¡Qué grande eres tú y qué grande soy yo! ¡Qué dignidad la tuya y la mía! Que el mismo Dios ha querido asumir la naturaleza humana, ha querido quedarse con nosotros con una palabra de vida y con una palabra de alimento y de medicamento que es su propio cuerpo. Pues San Antón se marchó al desierto para pensar, reflexionar, para vivir en la libertad de todo aquello que le ata a su yo y a sus falsas seguridades, cosas que se pueden perder, como estamos viendo, que no son tan necesarias hoy, cuando valoramos sobremanera, que es lo propio, la salud y la vida. Las cosas materiales se marchan, las cosas materiales van y vienen, pero la vida y la salud es más difícil de recuperar. Por eso, efectivamente, Antonio en el desierto, pensando que se aislaba del ruido, tenía tantas visitas, tenía tanta gente que le buscaba, porque al ser amigo de Dios, en la amistad y en el contacto con Él, daba unos consejos magníficos, ayudaba a vivir la vida más y mejor, y por eso hacía tantos signos extraordinarios que llamamos milagros, y también se hizo acompañar por ese cerdito que algunos hablan de las tentaciones del maligno en este animal, pero también hay tradiciones que nos hablan de que es un animal muy noble, aunque no huele muy bien, pero el cerdito lo cuidaban, lo engordaban para luego alimentar a los más pobres, a los más necesitados, porque todo, según dice la tradición, y como sabemos, evidentemente, todo se aprovecha de los cerdos, ¿verdad? Y todo se aprovecha y es lindo hasta sus andares, como dicen también la tradición. Pues este hombre es para nosotros un ejemplo a seguir, en la amistad con el Señor y también en el desprendimiento e ir a lo esencial. Algunos, pues, reclamaron su mediación ante situaciones difíciles en la Iglesia con la herejía arriana, donde se consideraba que Jesucristo era un superhombre, pero no era el Hijo de Dios.
Y él dijo, esta no es la fe de la Iglesia católica, no es la fe de la Iglesia. Si no es realmente hombre, si no es realmente Dios, no hay redención, no hay salvación, no nos sirve ese Dios que de perfil pasa junto al ser humano, pero no ha querido implicarse en la vida del ser humano. Por eso, queridos, en él encontramos un ejemplo, y un ejemplo que efectivamente también la Iglesia quiere en este año que lo busquemos en San José, el santo patriarca, que en el Evangelio no aparece que habla, en ninguna palabra se pronuncia San José, pero en sus obras. Ahí está, escuchando al ángel de Dios, obedeciendo a Dios y cuidando el tesoro. El tesoro es Jesús y María. ¿Qué tesoro tenemos que cuidar? A nuestros hermanos. ¿Qué tesoro tenemos que cuidar? Nuestra vida, que es un don y un regalo. ¿Qué tesoro tenemos que cuidar? Las tradiciones que nos ayuden a vincularnos con nuestros mayores y con aquellos hombres y mujeres valientes que lucharon sin descanso y que nos dan a nosotros un ejemplo de que es posible luchar, perseverar hasta el último momento. Por eso, hoy también celebramos, decíamos al inicio de la Eucaristía, la infancia misionera. Esa dimensión intelectual en los colegios, esa dimensión corporal, la vida sana, el cuerpo sano, salud integral, esa dimensión social, las relaciones con los demás, esa dimensión individual, la autoestima, el quererme, el aceptarme, esa dimensión afectiva y amorosa, cómo amar y cómo dejar de amar. Pero es necesaria también la dimensión trascendente y espiritual. Necesitamos que nuestra vida descubra quiénes somos realmente. Hijos de Dios, herederos de la gloria. Por eso Samuel, en la primera lectura, cuando escucha en su interior ese oráculo, al final tiene que decir, Señor, habla, que tu siervo escucha. Digamos nosotros con frecuencia, desde el silencio, desde la oración, háblame, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿A qué tengo que dedicar mi vida? ¿Dónde tengo que dedicar mi tiempo, que es lo más caro que tengo? Háblame, Señor, ¿qué misión tengo en el mundo? ¿Qué tarea tengo que desarrollar? Háblame, Señor. Juan Bautista, en el Evangelio, señala a Jesús, este es el Cordero. No quiso quedarse a los discípulos con él. Él es el mediador. Él es el que señala a Jesús. Y Jesús, como un imán, atrae a Andrés y a otro discípulo. Fue tanto el imán de Jesús, la atracción de Jesús, que efectivamente se quedaron con él. Maestro, ¿dónde vives? Y recordaron la hora, era la hora 10. Cuando has tenido un momento feliz, cuando has tenido un momento de enamoramiento, cuando has tenido un momento de alegría y de gozo, las madres, lo sabéis muy bien, no olvidáis ni el día ni el minuto que nacieron vuestros hijos. Y eso implicaron mucho dolor y sufrimiento, pero no lo olvidáis. Las madres, los padres se olvidan un poco más, pero las madres nunca. Aquellos discípulos, Andrés y el otro discípulo de Juan el Bautista, no olvidaron la hora del encuentro con Jesús. Y por último, cuando tienes un gran regalo, cuando tienes una gran alegría, tienes que compartirla. Y es lo que hizo Andrés. Llamó a su hermano, ven, hermano, quiero que conozcas al Mesías. Jesús se enamoró de Pedro, le cambió el nombre, se llamaba Simón, le puso Pedro y efectivamente le encomendó una misión increíble. Formar un equipo de apóstoles para ir hasta el fin del mundo, entre ellos nuestro patrón de esta iglesia arcedianal, Santiago, que nos transmitió la fe. ¡Qué bueno! No conoceríamos a San Antón sin Santiago, que nos trajo la fe.
Por tanto, queridos, hoy es un día donde celebramos muchas subrayados, pero sobre todo quedémonos con lo esencial. ¿Quién soy yo? ¿Qué misión tengo? ¿Qué tarea? Y yo soy hijo de Dios, tengo misión y tarea de compartir el regalo de la fe. Termino. En un zoológico, una cría de camello o de dromedario le preguntaba a su madre: mamá, ¿por qué tengo estas pestañas tan largas? Porque cuando vamos por el desierto y se mueve el viento y sube la arenilla, ¿no se mete en los ojos? Mamá, decía aquella cría en el zoológico, ¿por qué tenemos estas patas tan largas? Pues cuando vamos por el desierto, que la arena es muy abundante, no nos clavamos y podemos seguir caminando. Mamá, ¿y por qué tenemos estas gigas, verdad? Estas cavidades en nuestra espalda, porque ahí podemos guardar el agua y cuando vamos por el desierto no tenemos necesidad de estar habituallando en cada momento, porque además en el desierto no hay agua. Mamá, si tenemos estos elementos así especiales, estas patas, tenemos estas pestañas y tenemos estas jorobas para el desierto, ¿qué hacemos en el zoológico? Qué buena pregunta. No somos aves de corral, somos águilas. Por tanto, los enfermos, ánimo, adelante y con esperanza y fortaleza. Y los que seguimos caminando todavía en este mundo y lo hacemos con una tarea, no nos crucemos de brazos, que impulsemos el ánimo y la esperanza a todos, porque no es solamente la salud corporal, sino la anímica y la esperanza la que nos tiene que sostener para enfrentarnos a esta pandemia como a otras situaciones difíciles de la vida. Pues damos gracias al Señor porque nos ha hecho descubrir todos estos regalos a través de la fidelidad del apóstol Santiago. Y todo empezó, como hemos escuchado en el Evangelio, con Andrés, que llama a su hermano Simón Pedro, y a partir de ahí la Iglesia que continúa a través de los siglos al estilo de San Antonio Abad, dando ejemplo que somos muy hermosos, somos hijos, hermanos, unos de otros. Pues vamos a alimentar nuestra fe y nuestra esperanza de la Eucaristía, como lo hemos hecho antes, también de la palabra. Nos ponemos en pie. Pedimos al Señor que la mantengamos con el máximo fuego, con el máximo fervor, con el máximo ardor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre rico en misericordia, por todos los miembros de la Iglesia, para que demos ejemplo de que el Señor nos invita a servir como Él hace con nosotros para darnos vida eterna. Roguemos al Señor, para que estemos atentos a la voz del Señor, que nos invita a estar siempre en acción de entrega, de cuidado a nuestros hermanos más pobres y necesitados. Roguemos al Señor. Oremos para que sigamos las inspiraciones de nuestro corazón, que nos llama a vivir una vida profunda como hijos de Dios y miembros de esta gran familia que es la Iglesia. Roguemos al Señor. Encomendamos especialmente
a los enfermos y a quienes les cuidan, quienes de una forma colateral sufren también esta situación, los enfermos crónicos o de otro significado, y que en esta situación de pandemia también se ven afectados porque no son atendidos como en otras situaciones, para que busquemos entre todos la manera de ayudarnos y que podamos encontrar la salud corporal y espiritual. Roguemos al Señor. Para que nunca nos desanimemos, porque tenemos siempre el ánimo del Señor, que nos quiere con locura y nos da ejemplo suficiente de entrega y de amor en su Hijo Jesucristo, roguemos al Señor. Oremos por los niños, por sus abuelos, por los jóvenes, también por sus maestros, profesores, catequistas y educadores, por sus padres, roguemos al Señor. Oremos también por quienes otros años han celebrado con sus mascotas pues esta fiesta de San Antonio Abad, y que efectivamente, organizado por la Asociación de Vecinos del barrio de San Antón, pues efectivamente han podido disfrutar de un momento de alegría y de gozo, para que no pierdan esa esperanza, para que sigan cuidando a sus mascotas con delicadeza y atención, roguemos al Señor. No nos olvidamos de los empresarios, de los obreros, de los trabajadores. Oremos también por las familias con dificultades económicas, roguemos al Señor. Y encomendamos a todos nuestros difuntos, rezamos por Manuel, roguemos al Señor. Escucha, Padre, estas súplicas que ponemos en las manos de María Santísima, nuestra Madre de las Virtudes, y de San Antón, por Jesucristo nuestro Señor. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día, domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado,
mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en el que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Padre, a los enfermos y a quienes les auxilian, acompañan y animan, a sus familiares, los que están en casa o en los hospitales. También recuerda a nuestros hermanos que sufren de forma más aguda este momento de pandemia, esta situación extrema, a nivel económico, a nivel de vínculos familiares. Por ellos, Padre Dios, ofrecemos este sacrificio. También oramos y encomendamos a nuestros seres queridos difuntos. Especialmente lo hacemos por Manuel Cabanes y también los miembros de la Asociación de Fiestas de San Antonio Abad. No nos olvidamos, Padre, de estos hermanos nuestros que han participado de la muerte de Cristo, tu Hijo,
concédeles el don de participar de su resurrección. Y así con María la Virgen, nuestra Madre de las Virtudes, San José, su esposo, los apóstoles, San Antonio Abad, San Antón, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Desde el siglo IV, cuando nació San Antonio Abad, San Antón, desde el siglo I podríamos decir, pero el ejemplo que hoy queremos imitar es el de San Antonio Abad. Hasta el siglo XXI, tantos hombres y mujeres entregados y generosamente sacrificados por los demás. Es un ejemplo de que nuestra vida tiene sentido cuando servimos, cuando ayudamos, cuando nos entregamos. Habla, Señor, dice Samuel, que aquí estoy para escuchar. Así lo escuchó San Antonio, cuando en aquella iglesia, en el Evangelio del joven rico, él entendió que el Señor le hablaba a desprenderse de todo para servir más y mejor. Pues esto tenemos que hacerlo porque somos hijos, porque somos hermanos y todos nos necesitamos. Digamos esta oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Este es Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre de las entrañas de María, a quien Juan Bautista señaló como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad, para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues vamos de esta forma sencilla, pero también real, a tener en cuenta nuestra oración, pidiendo la intercesión de San Antonio Abad en favor de San Antón, de todas las mascotas que tenemos en casa, para que realmente sean mimadas, cuidadas y sean también pues respetadas, y para que con esta bendición, como hacemos todos los años, efectivamente pues la presencia de este amante de los animales domésticos nos ayude precisamente a imitar sus virtudes de generosidad, de desprendimiento, de servicio y de amor a todos. Todas las criaturas, como dice el Papa Francisco, en esta casa común que es nuestro mundo. Bendice, Señor, a todas y cada una de las mascotas que a través de los medios de comunicación que retransmiten esta Eucaristía están presentes en los hogares de nuestra ciudad y de todo el mundo. Bendice, Señor, también a aquellos que realmente están a su cuidado, para que respeten esas criaturas del Señor y para que por intercesión de San Antonio Abad puedan encontrar el cariño propio y la compañía y al mismo tiempo descubrir la belleza de Dios en esta criatura que acompaña a tantos hombres y mujeres, a tantas personas en sus hogares. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendice, Señor, también este pan, en este caso, en este toñón, que realmente nos recuerda el alimento que perdura para la vida eterna, la Eucaristía, a quien alimentó en tantos momentos y circunstancias a San Antonio Abad. Bendice a través de esta toña grande, hermosa, aquellos que van a adquirirla en sus lugares de costumbre, para que, manteniendo el eco de la vida y virtudes de San Antonio Abad, de San Antón, puedan imitarlas y también mantener los vínculos de unidad en su familia y en nuestra sociedad, donde queremos vivir como el santo, pues, padre de la Iglesia, San Antón, invitaba a todos a vivir como hijos de Dios y miembros de esta gran familia que es la Iglesia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Feliz domingo a todos y a todas. Un domingo que es para nosotros los cristianos el inicio de la semana. Vamos a cuidarnos unos a otros, vamos a respetar las normas y las indicaciones de las autoridades, seamos muy escrupulosos y también, pues, vamos a seguir orando para que pase cuanto antes esta situación de dolor y sufrimiento, ya por los científicos, por nuestras autoridades y también por la responsabilidad individual. Agradecemos, pues, al organista y también al coro de una forma muy sucinta que hemos escuchado y que nos ha iluminado y animado litúrgicamente esta Eucaristía. Ánimo y adelante. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.
Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.